Buenas tardes a todas y a todos. Les pedimos disculpas por esta demora, se debió a un problema técnico, pero bueno, por suerte ya estamos acá compartiendo con José Ignacio de Mendiguren esta charla magistral que da cierre a la primera jornada del Hackathon Desafíos del Agua 2020, que nos tuvo todo el día trabajando, compenetrados, buscando nuevas soluciones para el agua y el saneamiento. Esta charla, que el propio José Ignacio denominó Repensar la Argentina, innovación y emprendedorismo para el desarrollo, va a intentar acercarnos al mundo del emprendedorismo, de la producción, y de alguna manera nuestro objetivo es aprovechar las palabras de una persona con tanta experiencia y poder llevar todos esos conocimientos al mundo del agua. Recordemos que uno de los objetivos de este hackathon es lograr que emprendedores piensen este sector como una fuente de inspiración y como un lugar en el que puedan llevar adelante proyectos y desarrollen negocios. José Ignacio de Mendiguren actualmente preside el VICE, tiene una función muy importante, empujando la producción nacional, colaborando con las pymes para que puedan exportar. ¿Y qué puedo decir de su extensa y destacable carrera? Fue presidente de la Unión Industrial, ministro de la Producción en los años 2002 y 2003 y además diputado nacional. Qué mejor que escuchar a él para aprender un poco de qué se trata esto de la producción y cómo puede colaborar al desarrollo nacional. Muchísimas gracias, José Ignacio. El público es todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a un simposio que para mí es muy novedoso y muy clave, muy importante para la Argentina, que nos toca para salir de esta situación complicada en la que estamos, que implica un gran brainstorming con fundamento más importante en la innovación, animarse a innovar. Y sobre todo, lo que me decían es abordar de distintos aspectos el mismo tema. Que no es lo mismo como ve la innovación alguien que lo ve desde la medicina, otro que lo ve desde la economía, uno que lo ve desde la producción. Pero lo que sí está claro, que hoy en la Argentina tenemos que innovarnos. Y el concepto de innovación yo lo veo como un concepto amplio. No es solamente innovarnos en términos científicos, en términos de industria, es innovarnos a nosotros mismos, tener esta capacidad de poder ver lo que viene, de ver a la velocidad que llega y que va a requerir de nosotros actitudes absolutamente distintas. Yo creo que es imposible pensar, encontrar en el pasado la solución para los problemas del futuro. Y el futuro hay que atreverse, es apasionante. Y hay que atreverse a involucrarse, a tomar, a aportar. Y yo creo, me acuerdo cuando Henry Ford le preguntaba a la gente de su época qué imaginaban para trasladarse mejor. Y la gente pedía caballos más rápidos, no imaginaban la posibilidad del auto. Y esto es tan revolucionario como para el futuro, tenemos que animar a pensarlo. El tema del agua es muy puntual y muy interesante. Sabemos lo que esto significa en todos los términos de la vida. De un recurso escaso hacia el futuro, indispensable para la vida, para la sanidad, para la salud. Así que es muy bueno que esto se aborde de esta forma. Cuando me dijeron de este tema, yo quería también hacer un abordaje con este sistema de la innovación, sobre todo para un momento que la Argentina vive, que es difícil. Y es difícil no por la magnitud, que es mucha, sino por la cantidad de veces que chocamos con la misma piedra. Entonces, el gran desafío para mí, ante esta crisis que estamos atravesando y que todos sabemos cuándo empezó, pero nadie sabe cuándo va a terminar. Por eso no hablo de la post-pandemia, hablo de la post-vacuna. Una crisis inédita, que sabemos que en menos de 2 meses llegó a más de 160 países
Esto no existió nunca en la historia de la humanidad. Y una crisis que también a los argentinos nos plantea todo, porque además vemos el impacto que esto está causando en todos los países del mundo. Miremos lo que cae el Producto Bruto en Gran Bretaña, en Francia, en España, en Estados Unidos. Los que son los déficits proyectados fiscales en estos países. Por eso que lejos de ser un problema local, que a veces nos atormentan a unos argentinos que ya estamos con muchas preocupaciones, vemos que hay una prensa muy tratando de pensar que esto nos pasa solo a los argentinos y deprimirnos más. Esto no es así. Está en el mundo. Además es cierto, nosotros entramos a esta crisis muy distinto a como entró Francia, Alemania, España, Italia, Estados Unidos. Ellos entraron con el auto, digamos, en condiciones, buenos neumáticos, con frenos, buen motor, aire acondicionado, combustible. A nosotros nos tocó entrar a esta crisis, bueno, con un 4L picado, sin gomas, sin frenos y con el motor fundido. Entonces, el desafío es mucho mayor. Creo que es absolutamente incomparable la performance, como algunos quieren mostrar, de esta economía. Pero en los términos que hoy estamos acá tratando, que se trata de innovarnos, que se trata de aprovechar esta situación tan triste para repensarnos los argentinos. Si pensamos que de esta crisis vamos a salir en la misma dirección que lo que tuvo la Argentina en los últimos años, va a ser una gran frustración de nuevo. Entonces yo creo, ustedes decían, yo fui ministro de la producción en la Argentina, el primero de toda la historia a nivel nacional. Nos tocó hacernos cargo, yo era presidente de la UIA, de aquel gobierno que fue de unidad nacional, porque tanto Alfonsín como líder del radicalismo, como Duhalde, que lideraba el peronismo, decidieron estar juntos en esa crisis. La crisis fue muy difícil, no vamos a hablar de ella, todos se acuerdan, pero yo sinceramente creí que había sido tan profunda, habíamos decretado el peor default de la historia de la humanidad, 18 monedas circulaban en la Argentina, los bancos cerrados, desde lo político, 5 presidentes en 10 días, el que se vayan todos. Entonces, nosotros, una decisión política muy importante de plantearnos a la Argentina desde su fortaleza, que es la producción, con esa lógica de la valorización productiva, alejándonos de esa valorización financiera que nos había llevado a la crisis. Bueno, se construyó un esquema que permitió liberar la energía productiva de la Argentina. Cuando el mundo pronosticaba los peores augurios para el país, el Fondo Monetario nos soltaba la mano, blindaba a Brasil con 30.000 millones de dólares, a Uruguay con 3.000, porque Argentina la daban ya por explotada. Sin embargo, producto de medidas correctas, pero también de ese capital de emprendedurismo extraordinario que tiene la Argentina, y lo mantiene, con una capacidad de supervivencia, con una capacidad de innovación extraordinaria, permitió que la Argentina saliera de esa crisis tan profunda y encarara el proceso de crecimiento industrial, en este caso, uno de los más largos del último siglo, le diría. Pero un crecimiento con desendeudamiento, un crecimiento, la industria creció el 110%, etcétera, etcétera, etcétera.
¿Qué dije yo? Aprendimos. Nunca más vamos a volver a repetir. Y sin embargo, fallamos otra vez. Y volvimos a caer en los mismos problemas de una economía primarizada, que no agrega valor, incapaz de generar los dólares necesarios para evitar las crisis recurrentes de la Argentina. Pero bueno, caímos otra vez en lo que acabamos de lo que describimos antes. ¿Cuál es el planteo ahora? ¿Somos capaces de reflexionar, de parar la pelota con esta actitud innovadora, con este criterio de análisis y de replanteo, no de parches para la Argentina? Y este es el gran desafío. ¿Y por qué creo que la innovación, el animarse a innovar, el animarnos a pensar distinto, nos va a sacar muy rápido de esta crisis? Porque quiero ser objetivo, no quiero ser voluntarista, no quiero ser optimudo, quiero basarme en cosas concretas. Entonces, si nosotros tenemos un país con estas circunstancias, pero yo soy un marciano y vengo acá y lo analizo a este país y digo, ¿tiene recursos, tiene negocios concretos por donde puede salir de este atolladero? Y miro la agroindustria, está todo por hacerse. Hoy Argentina exporta el 85% del trigo que produce a granel, a $170 la tonelada. Como dice Sergio Massa siempre, transformado en harina ya son 400. Transformado en pastas y galletitas, como hace Alemania, como hace Francia, $1.600 la tonelada. Un solo ejemplo le estoy planteando. Puedo ir a la soja, puedo ir al maíz, puedo ir a todos los sectores. Y hoy la Argentina, yo les pregunto, en materia minera, de las 60 y pico de zonas con más futuro minero en el mundo, Argentina tiene 5. Tenemos la misma cordillera que Chile, pero exportamos solamente el 10% de la minería que exporta Chile. Tenemos estas cosas concretas, tenemos la segunda reserva de shale gas del mundo y muy cerca también de petróleo. El litio, ¿alguien puede dudar de lo que es este mineral hacia el futuro? Más del 55% de las reservas mundiales de litio están en la región. El agua, algo tan fundamental, tan importante para el futuro, tenemos los acuíferos más importantes también. Tenemos el turismo. En materia de la industria del conocimiento, estamos exportando por 6.000 millones con las riendas apretadas. Esto es una realidad. Lo que vimos que pudimos hacer en cine, en la producción de elementos para todo lo que tiene que ver con el área cinematográfica. Argentina tiene todo eso. Pero además, como le decía antes, tiene los recursos para transformar esto. ¿Qué quiere decir? Hay también países del mundo con muchas riquezas naturales, pero no tienen estos recursos que lo permitan transformar. Y formar esos recursos llevan generaciones. Hoy hay generaciones en África que, bueno, yo soy textil, que para poder manejar una tijera llevan 4 meses. Argentina todo eso lo tiene intacto. Entonces yo les pregunto, tiene también, perdón, me olvidaba de la pesca, uno de los caladeros más importantes del mundo. Pero además, ¿qué es lo trascendente? Por eso la innovación para el desarrollo.
que todos estos sectores que yo les estoy hablando tienen un volumen muy importante. ¿Qué significa? Que cuando uno es fuerte en minería, que cuando uno es fuerte en agroindustria, que cuando uno es fuerte en pesca, o lo puede ser, cuando uno es fuerte en materia energética, lo que se llama el derrame del desarrollo, el derrame local, da para que también uno sea fuerte en todo lo que está relacionado con esa actividad. Por ejemplo, Suecia, a través del petróleo, hoy tiene una de las ingenierías en petróleo más importantes del mundo, en materiales, en barcos, todo lo que tuvo que ver con la industria petrolera. Los países mineros que se desarrollaron hoy tienen una de las industrias proveedoras de la industria minera más importantes del mundo. Nosotros cuando tenemos el sector agrícola, ganadero, con esa potencialidad, nos hace aspirar a ser un jugador internacional en el sector de maquinaria agrícola. Ya lo fuimos en la agricultura de precisión. Argentina, de no tener prácticamente esta industria, hoy está cuarta en el mundo. Hoy se desarrolló en la Argentina, hoy un trabajador rural se sienta en un tractor o en una sembradora, una cosechadora, conectado satelitalmente, tiene potrero por potrero cómo tiene que distribuir su fertilizante. Eso es un avance extraordinario. Entonces, y que hablar también de la industria farmacéutica, lo que han avanzado nuestros técnicos, la cantidad de laboratorios. Argentina cuenta con un acervo cultural, el INTA, el INTI, el ONCA, sectores privados de la investigación extraordinaria. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Cuando uno mira estos recursos concretos arriba de la mesa y ve dónde Argentina está, lo primero que nos dice es que no podemos seguir pensando igual. Algo mal hicimos para no poder conectar, desarrollar todos estos sectores juntos, y Argentina da ese salto definitivo al desarrollo. Entonces, cuando uno se plantea acá que es la innovación y abordado de los distintos sectores, eso es lo que tenemos que hacer con la Argentina salida de esta crisis. Animarnos a pensar distinto. Estamos obligados a pensar distinto. Y hay que animarse a hacerlo. Yo le pregunto, un emprendedor argentino que superó todas las crisis, miren, desde que yo soy industrial en la Argentina, viví la inflación cero de Helbar, un modelo, terminó en el Rodrigazo. Después recibimos la tablita de Martínez de Oz, otro invento, terminó en el Sigoazo. Después vino el Austral y el Primavera, otras fórmulas raras, terminó en la Hiper. Y después vino la convertibilidad que terminó en el 2001. Basta. Fuimos como cobayos de laboratorio que se probaba en nosotros lo que en ninguna parte del mundo se probaba. Y Argentina tuvo el triste récord, tristísimo récord, desde el año 76 al año 2001, de ser el país del mundo que no solamente no creció, sino que más se desarrolló. Esto es gravísimo. Perdimos los índices de pobreza, de indigencia, educación, salud, terrible. Pregunto, ¿es apasionante esta tarea de repensarla? Por todo lo que le dije antes, nada le miento. Si quieren un día, hablamos de las cifras concretas, de cómo la cadena agroalimentaria, con dar el primer paso,
de pasar de la industria, digamos, cerealera a la agroindustria, ese es un salto que multiplica casi 60% más de precio. En ese solo salto. La cadena agroalimentaria, que ya hay un proyecto que Sergio Massa lo ha analizado y lo alienta, puede en muy poco tiempo llevar las exportaciones a 100.000 millones de dólares. Pero ¿saben qué es lo interesante? Que ese crecimiento es sin pedirnos dólares, que es lo que necesitamos. Porque el campo es el primero que trae dólares sin pedirnos. La industria, antes de exportar, tiene que importar. Entonces, le vuelvo a repetir. No sé si se los dije, pero por la duda repito. ¿Qué le faltaría a esto, además de nuevas ideas, la innovación, pero desde lo positivo, desde esa actitud? Tenemos que movilizar estas herramientas porque están, o alguna de esto estoy mintiendo. ¿Qué faltaría? Los recursos. Y también quiero decirles que los tenemos. Argentina es acreedora del mundo, no es deudora del mundo. Los argentinos fuera del sistema, pero que todavía duermen acá, viven acá, mandan los chicos al colegio acá, tienen un PBI entero. Argentina es un país que, como dice Sergio Massa, se ha dedicado a exportar el ahorro e importar la deuda. Entonces yo, y con esto quiero terminar, a todos estos jóvenes emprendedores que hoy están en este planteo tan interesante de motivarlos en la innovación, en repensar las cosas, en animarnos a salir de la caja y pensar distinto. ¿No les apasiona esto que estamos hablando también? Donde el agua, por supuesto, tiene un factor, es un factor clave. Esta es la problemática del mundo, no cuidar el agua, cómo lo va a encarar a futuro. También lo tenemos resuelto. Entonces me gustaría, por eso cuando me invitaron a este seminario que parece tan importante, que todos los días escuchamos, parecería que nos gusta masoquearnos. Nos han convencido que somos incapaces, que solamente tenemos que en el mundo ser proveedor de materias primas y recursos naturales, como en la colonia. ¿Quién ha dicho esto? Y es cierto que la política también tenemos que entusiasmar, que mostrar estas banderas de la posibilidad de salir de esta situación. Hace más de 6 años la gente está mal, con razón, está agobiada, está con incertidumbre porque no cabe otra cosa con el mundo como está. Y nos escucha a nosotros hablando todo el día de todo lo que no pasa por su problema. Hace 6, 7 años que no se habla de otra cosa que de la LELAC, la LELIC, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, lo que debemos, las peleas. Y nadie nos dice que la agenda que está faltando es esta, muchachos. Es esa agenda del crecimiento. Pero lo que no tenemos que hacer es sanata, porque también la gente está cansada que se le diga, vamos juntos, que es mejor. Y no dicen ni juntos con quién, ni mejor que qué. O algún día nos dijeron, síganme. Ni siquiera preguntamos a dónde. Lo que tenemos que tener claro ahora, primero pensar distinto. Con estos recursos concretos que acabamos de mencionar, ver cómo innovamos para tener la otra Argentina. Cómo movilizamos esos recursos. Vaca muerta, un ejemplo. Vaca muerta podemos ser Nigeria, es decir, agarramos todo ese gas, un gasoducto a Bahía Blanca y exportamos el gas. No va a ir bien, vamos. O podemos ser Noruega, donde ese gas, una parte exportaremos porque alcanza, pero nos lleva
a que aspiremos a tener el polo petroquímico más importante del hemisferio sur. ¿Qué planteo queremos hacer con el petróleo de Vaca Muerta? ¿Exportarlo como los países árabes? ¿O queremos hacer como hace Estados Unidos, que sea una ventaja comparativa para reindustrializar la Argentina de norte a sur y que todas sus economías regionales puedan desarrollar in situ en la región todo ese potencial de agregado de valor? Por eso, bueno, los invito y agradezco a este desafío de hacer otro seminario donde tratemos el agua y donde tratemos el desarrollo. Si estas cosas que dijimos son ciertas, pongámoslas en crisis, pero una vez que sepamos que son ciertas, con entusiasmo, repensemos la Argentina. Pensémosle a favor de eso. Vamos al ataque. La Argentina hace tiempo que lo único que hacemos es colgarnos del travesaño para que no nos metan un gol. Uno escucha a todos somos minimalistas. Achicar, 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 achicar. Nunca vamos a hacer un gol. De crecer nunca. La agenda de crecer nunca. Entonces, son jóvenes, repensemos la Argentina, entusiasmémonos con cosas concretas, no con ilusiones. Y vayamos al ataque. No estamos para defendernos. ¿Cómo puede ser que con todo esto que acabamos de describir nos quieran convencer todos los economistas que escucho, o la mayoría a menudo, que los argentinos tenemos que resignarnos a ser pobres en la abundancia? Bueno, a esto invito a agradecer mucho esta invitación y a esto los invito a todos estos jóvenes que hoy están trabajando de esta forma, innovando, animándose a salir de la caja, a ver distinto. Veamos distinta a la Argentina. De esta crisis tenemos que salir rearmándola, tenemos que repensarla, no nos conformemos con que nos digan esto va a una reforma tributaria un poquitito y otro poquitito vamos a hacer esto. No. Acá hay que repensar todo a la luz de estos hechos concretos y estos recursos concretos que tenemos que movilizar. Muchísimas gracias. Bueno, Vasco, nos dejaste a todos pensando, pero lo más importante, entusiasmados para seguir trabajando, para pensar la innovación en torno al agua. Mientras vemos si hay alguna pregunta de los panelistas, me gustaría repasar algunas de las ideas fuertes que compartiste con nosotros. Me pareció muy interesante la idea de innovarnos, hablaste de innovarnos a nosotros mismos, de repensarnos. Hablaste de un futuro apasionante para el que tenemos que atrevernos y hablaste de animarse a innovar, ¿no? En épocas de crisis, pensando no solo en el post-COVID, en la post-pandemia, sino en la post-vacuna. Nosotros como trabajadores de AISA, a lo que aspiramos es que en ese listado de industrias o de sectores que vos mencionabas con potencial, como la minería, la pesca o la agricultura, queremos que el sector del agua esté también como una de las banderas de la Argentina, ¿no? Como un recurso estratégico soberano y con posibilidad de cooperar con el mundo, con conocimiento, con innovación. Así que estamos recontra agradecidos por tus palabras, que sabemos que además de surgir de tu experiencia y tu conocimiento, tienen una gran cuota de pasión, que es la que vos le ponés a cada cosa que haces en el mundo de la industria. Así que nosotros muy agradecidos y ahora vamos a ver si hay alguna pregunta del panel. En caso contrario, te vamos a agradecer, te vamos a despedir y te vamos a comentar que este video va a quedar alojado en nuestro sitio Lo Bueno del Agua Llega, que es el sitio educativo que tiene AISA y de innovación, donde muchas personas van a poder disfrutar y aprender de tus palabras. El hackathon continúa mañana
por la mañana los 30 equipos se van a volver a reunir, van a seguir buscando ideas, soluciones para el agua y esperamos encontrarte nuevamente en el jurado el día 16 a las 2 de la tarde. Acá me dicen que no hay preguntas, así que nada, te dejo un segundo más para que te despidas de la audiencia y te agradezco en nombre de AISA, de su presidenta Malena Galmarini y de todos los trabajadores por este momento que nos dedicaste. Bueno, desde ya les puedo asegurar, se lo digo de corazón, el agradecido soy yo. Y es difícil encontrar un sector donde uno diga, todo esto que acabamos de hablar, sin el agua es imposible, ¿no? Porque esto somos 70% de nuestro cuerpo es agua, digamos, en todo está. Y con respecto, bueno, a Malena, sé la tarea que está haciendo, no soy objetivo, porque es mi jefa y mi promotora en todo este entusiasmo, y si hay alguien que me ha hecho a mí, que estoy en actividad privada, de que estaba en la UIA, volver, militar, tener una ilusión, no aflojar, precisamente es Malena, ¿no? Así que no soy objetivo en su evaluación, porque yo en el año 2002, por pelear por este proyecto de desarrollo, sufrimos mucho, nos atacaron mucho. Entonces, volver a tener una participación política, solamente lo hice inspirado por esa vocación que me muestra Malena para enfrentar las situaciones, para ponerle la mejor a la situación más distinta. Así que agradezco mucho a Aiza, por supuesto a Malena, le recuerdo el afecto y la admiración que le he tenido siempre, y no aflojen porque todo lo que están haciendo en la Argentina florece, sale. El agua además es clave para que algo germine y un proyecto en la Argentina nuevo va a germinar. No nos dejemos hoy apabullar por esta campaña que nos quiere doblegar, que nos quiere mostrar que no podemos salir, que no podemos desarrollar todo lo que dijimos, en que entonces que tenemos que aspirar a ser una factoría próspera, poner la minería para que nos dejen el agujero y se lleven los minerales, poner la tierra para que se lleven el poroto de soja y el biocombustible lo haga otro, poner la tierra para sacar el maíz y que los chanchos y los pollos se críen en Europa, para vender los cueros y importar zapatos. De eso no nos vamos a convencer. Así que les agradezco mucho, tengo mucha confianza que vamos a innovar y de esta crisis salimos hacia un país desarrollado. Gracias. Muchísimas gracias. Buenas noches para todos. Ahí estamos, perfecto. Estás muteado, Gonzalo. Ahí está. Gracias Virgi, gracias Paz, buen trabajo. Descansen. Gracias, un beso a todos. Nos vemos mañana. Un beso Gracias, grande. Qué lindo lo que pusiste en el chat, me gustó. Muy bueno. Sí, hermoso. Gracias y bueno, muy buena, realmente mi reflexión tardó en poder conectarse, pero la realidad es que fue excelente. Espectacular. Excelente. Increíble. Gracias. Bueno, hasta mañana. Muchas gracias. Hasta mañana, chicas. Descansen. Chao, chao.